Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, pónganse cómodas, prepárense su café o su infusión favorita y respiren profundo, porque lo que les traigo hoy les va a acelerar el corazón. ¿Recuerdan esa mirada penetrante que nos enamoró perdidamente desde el primer instante? Esa sonrisa que nos hacía suspirar y revivir aquellas emociones tan intensas y mágicas que sentíamos viéndolo junto a la maravillosa Demet Özdemir? Pues agárrense fuerte, porque nuestro amado Can Yaman, nuestro león turco, está pisando nuestro suelo. Sí, amigas mías, está aquí mismo en España, y las calles de Madrid están literalmente ardiendo, revolucionadas por completo con su imponente presencia. El actor ha dejado atrás los paisajes cálidos y luminosos de las Islas Canarias, donde estuvo varias semanas grabando escenas de una intensidad física tremenda, para adentrarse de lleno en el asfalto madrileño. Y no lo hace para unas simples vacaciones, no, lo hace para continuar con el rodaje de El laberinto de las mariposas, su primera serie totalmente en español y el proyecto más ambicioso y espectacular de Sequoia Studios. Fijaos bien en lo que os digo, porque la llegada de Can a la capital no es un detalle menor. Marca el inicio de la etapa más crucial de esta producción. Atrás quedó la luz canaria y ahora nos sumergimos en las callejuelas estrechas de Madrid, en sus edificios históricos majestuosos y en unos interiores sofisticados que le van a dar a esta historia un ritmo urbano, oscuro y fascinante. ¿Se imaginan salir a comprar el pan, o a dar un paseo por el centro histórico, y encontrarse de frente con este monumento de hombre grabando una escena de acción? Madre del amor hermoso. Las redes sociales están que echan humo. Esta misma mañana leía a una afortunada en internet que decía: «Ay, Dios mío, os juro que es 1000 veces más guapo en persona, casi me desmayo cuando me ha sonreído al pasar». Y es que, a pesar de las estrictas y necesarias medidas de seguridad que lo rodean, Can sigue demostrando por qué es el rey de nuestros corazones. Se muestra cercano, amable, regalando miradas y gestos de cariño a todas las admiradoras que se agolpan cerca de los sets de rodaje, aguantando el frío o el calor, solo para verle un segundo. Pero hablemos de lo que nos va a ofrecer en la pantalla, porque os aseguro que nos va a dejar sin palabras. En este thriller romántico, Can da vida a Kaplan, un agente secreto que tiene un expediente impecable, un hombre de honor que de la noche a la mañana se ve brutalmente traicionado y se convierte en el hombre más buscado de toda España. Imaginad la tensión, la intriga de ver a nuestro Can huyendo, intentando limpiar su nombre desesperadamente. Y en medio de todo ese caos, de toda esa persecución implacable, surge lo que a nosotras más nos gusta, un amor inesperado. Un amor que, según se rumorea por los pasillos de la productora, va a ser de los que te dejan sin aliento. Me cuentan desde dentro del equipo, de muy buena fuente, que la química que está desprendiendo Can con el elenco español es brutal. Dicen que en las escenas más íntimas y dramáticas, su capacidad para mostrarse duro, implacable como agente, pero a la vez tan vulnerable y tierno cuando se trata de amor, ha hecho llorar a más de una persona del equipo técnico. Can es pura magia frente a la cámara, tiene una disciplina que asombra y una sensibilidad que te pone los pelos de punta, comentaba recientemente un miembro del equipo de grabación. Y es que no podemos olvidar el inmenso reto que esto supone para él. Rodar una ficción completamente en castellano es un desafío monumental, pero él lo ha asumido con una disciplina militar y un entusiasmo que nos llena de orgullo. Nos está regalando su voz, su esfuerzo y su alma en nuestro propio idioma. Está trabajando mano a mano con actores de la talla de María de Nati, Andrea Duro y Paco Tous, bajo la brillante dirección de Alberto Ruiz Rojo y Iñaki Peñafiel. Dicen las malas lenguas, o más bien las buenas, que el ambiente de trabajo es inmejorable. Que Can es todo un caballero en el set, que siempre tiene una palabra amable para sus compañeros tras las largas y agotadoras jornadas de grabación, que a veces se extienden hasta altas horas de la madrugada entre polígonos industriales y apartamentos de lujo. Él mismo ha confesado que está viviendo una etapa muy especial e inspiradora, y que siente el calor del público español como un abrazo constante.
Amigas, la mala noticia es que tendremos que armarnos de paciencia, porque este bombazo televisivo no verá la luz hasta el año 2026. Un año entero de espera. Se perfila como el estreno más grande del año, no solo en España, sino en toda Europa y América Latina, porque el magnetismo internacional de Can Yaman no tiene fronteras. Mientras tanto, nosotras seguiremos aquí, al pie del cañón, analizando cada foto robada, cada mirada en el set, cada sonrisa que nos regale por las calles de Madrid, fantaseando con ese agente Kaplan que ya nos tiene completamente enamoradas antes de siquiera haber pronunciado su primera línea en la televisión. Y hablando de fantasear, mis queridas, no sabéis los rumores tan hermosos que me llegan directamente desde las entrañas del rodaje sobre cómo se desenvuelve nuestro amado Can con el resto del elenco. Es para sentirse aún más orgullosas de él. Nos cuentan que la conexión que ha logrado con actrices como María de Nati y Andrea Duro es absolutamente mágica, de esas que traspasan la pantalla y te erizan la piel. Ya sabemos que nuestro león es un experto en crear esa química inigualable. Dicen que entre toma y toma, en esos momentos de descanso donde el frío madrileño aprieta, siempre se le escucha bromeando, intentando perfeccionar su acento castellano con ellas, riendo a carcajadas con ese sonido tan suyo que nos alegra el alma a todas. Imaginadlo, chicas, un rodaje tan inmenso, con tantas horas de acción y tensión, podría ser agotador para cualquiera. Sin embargo, él ha sabido ganarse el respeto absoluto de todos los veteranos, incluido el grandísimo Paco Tous. Me ha contado un pajarito que ambos comparten unas charlas larguísimas, intercambiando anécdotas como si se conocieran de toda la vida. Can, con esa profunda humildad que siempre le caracteriza, absorbe cada consejo de los actores españoles, demostrando que es un profesional íntegro que ama profundamente su oficio. Me han chivado que las miradas de pura admiración en el set son constantes. ¿Y quién no se quedaría embelesada viéndolo prepararse para una escena difícil? Tiene una energía arrolladora pero cálida a la vez, y todo el equipo técnico está rendido a sus pies. Siempre da las gracias con esa sonrisa deslumbrante que ilumina las calles de Madrid. Esa inmensa calidez hace que sus compañeros confíen ciegamente en él cuando se enciende la cámara. Mis amores, si esta armonía detrás de escena es tan perfecta, lo que veremos en televisión será un huracán de emociones. Nuestro Can está rodeado de una familia española que ya lo ha adoptado de todo corazón. Bueno, mis queridas amigas, me despido por hoy con el corazón lleno de emoción y de orgullo por nuestro león. Ver cómo se gana el cariño, el respeto y la admiración de todos aquí en España no hace más que confirmar lo que nosotras ya sabíamos desde el primer día que nos cautivó en la pantalla, que su belleza interior es muchísimo más grande y deslumbrante que la exterior. Ahora es el momento en el que quiero leeros a vosotras, porque ya sabéis que vuestra opinión es el verdadero alma de este canal. Dejadme aquí abajo en los comentarios, abrid vuestros corazones y contadme. ¿Qué es lo que más os enamora de la personalidad de nuestro amado Can? Es esa profunda humildad que nunca pierde por mucho éxito que tenga, es esa sonrisa sincera que nos ilumina hasta el día más gris, o quizás esa dedicación incansable y apasionada que le pone a cada cosa que hace. Escribídmelo todo, que me encanta sentarme a tomar mi cafecito tranquilamente mientras leo cada uno de vuestros hermosos mensajes. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas, más confidencias y por supuesto, muchísimo más de nuestro adorado Can Yaman. Cuidaros muchísimo, un abrazo inmenso. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.